Bueno, no sé si me escucha Natalie. Sí. Bueno, el tema del multiroot fue algo que fue una demanda que se interpuso hace aproximadamente 3 años. eh, y bueno, nos dieron la pelea, digamos, acá en Molinor. Fue una demanda que se estableció entre las empresas Molinor Mejillones y Molimet Santiago, en la cual, bueno, finalmente pasamos por todos los procesos judiciales, tribunales de Mejillones, Corte de Apelaciones, nos enviaron inclusive al Tribunal Constitucional y finalmente quien falló fue la Corte Suprema, donde obviamente ya pudimos ganar el tema del multiroot. Sin embargo, a través de toda la pelea en realidad que se ha dado para obtener o que se genere un reconocimiento de parte de esta empresa hacia los sindicatos, hacia sus asociados, vemos finalmente también un acto de prepotencia de parte de la empresa al no reconocer que somos una misma, somos, digamos, un mismo empleador. Y bueno, ahora la pelea que nosotros estamos dando básicamente se genera en, ¿cómo se llama?, en condiciones precarias de trabajo, en las cuales, por ejemplo, esta empresa, al tener multiroot, escondía utilidades, eh, reducía personal de manera bastante drástica, para poder acreditarse como pyme, y obviamente, digamos, empezar a generar condiciones de trabajo bastante, digamos, inadecuadas, en la medida, por ejemplo, de que empezó a traspasar áreas completas a subcontratos, personal mecánico, digamos, hicieron todo lo posible por reducir de forma tal la mano de obra dentro de Molinor, que debilitó, generó merma, digamos, entre los asociados, y finalmente todo esto para poder acreditarse como pyme. Y los trabajadores, ahora, además del tema del multiroot, también apelan condiciones de trabajo, de sobrecarga de trabajo, que son evidentes, digamos, en cuanto a que nosotros, por ejemplo, en los últimos 5 años hemos reducido cerca de un 30-35% la dotación de personal, y sin embargo ellos pretenden que la producción se mantenga. Los aportes que ha hecho Molinor para automatizar sistemas ha sido nulo, por lo tanto la producción ha recaído básicamente en la sobreexplotación y en estos tratos injustos hacia los trabajadores, porque claro, tenemos, por ejemplo, en el caso de Molimet Santiago, 700 y tantos trabajadores con ritmo de producción muy similar a los nuestros, con utilidades muy similares a las nuestras. Sin embargo, nosotros somos 180 trabajadores. Entonces, 186 trabajadores, por un lado, producen, por ejemplo, 35 millones de dólares en utilidades, y 712 trabajadores en Molimet Santiago producen 38, o sea, hay un delta de apenas 3 millones de dólares. Sin embargo, acá parece que a ellos no les importa. Eh, con los sistemas de trabajo hemos tratado de trabajar un 4x3, por ejemplo, a los cuales ellos han negado por lo menos en los últimos 5 años. Eh, y bueno, el tema de la demanda ahora, ¿cómo se llama? Perdón, de las demandas que tienen los trabajadores, tiene que ver con un todo en realidad, con las condiciones laborales, con el no reconocimiento, digamos, de Molinor. Eh, entonces, es un malestar generalizado de parte de los trabajadores en realidad. Está interesante eso que nos dices del petitorio, porque están en huelga legal, entonces hay un petitorio legal, pero además hay toda una pelea que ustedes vienen dando hace tiempo con el sindicato número 2, digamos, en exigencia del reconocimiento, no solamente de ustedes como trabajadores de Molimet al final del día, que es esta gran transnacional, la principal productora de molibdeno a nivel mundial, entiendo, en donde incluso su dirigente es una activista política de derecha brutal, que le trabaja gratis a los senadores de derecha, con la plata que, digamos, les roba a ustedes para hacer estudios en contra de las mujeres y la diversidad sexual. Yo creo que es interesante darle la vuelta porque ustedes han dado una pelea muy dura desde antes incluso de la huelga legal en contra de estas condiciones precarias que nos decían 30% menos de trabajadores y aún así tienen una producción más o menos igual que más del doble que hay en Santiago. Si nos puedes contar más o menos cuáles son las principales demandas que llevan adelante ahora la huelga legal, cuáles son sus pisos mínimos, digamos, por qué están peleando hoy día, pero además de esta denuncia muy fuerte que hacen de la mentira que instalan los grandes empresarios en Chile. Claro,
Mira, nosotros en realidad podríamos establecer un programa de beneficio igual a ¿cómo se llama? A Molimet Santiago. Sin embargo, nos hemos querido referir, digamos, y centrar la discusión en tres puntos fundamentales que tienen que ver con reajustabilidad, bono de término de negociación y retiro programado, que son cupos, digamos, para... ¿Sí? Y, ¿cómo ha sido? Ahí, perdón Natalia, se me fue un poquito el audio. Y lo tercero tenía que ver con el, ¿cómo se llama? El retiro programado para que los trabajadores finalmente que así lo decidieran, digamos, pudiesen retirarse con los años de servicio. Estos son beneficios que los queremos igual, digamos, o queremos que nos entreguen lo mismo. Con la demanda de Multirut, nosotros por un tema ético y valórico, el Molinor, por ejemplo, en este caso ahora ya Molimet, con la resolución de la Corte Suprema, lo que debiese hacer, si tuviesen un poco de moral y ética, a lo menos acceder a estas peticiones que nosotros estamos pidiendo ahora. Sacamos una foto de lo que se obtuvo, por ejemplo, en Santiago, pero claro, nosotros ya llevamos 3 negociaciones hacia atrás donde finalmente han mermado los ingresos que pudiesen tener los trabajadores con respecto a este punto y muchos más. Entonces nosotros finalmente también en esto de ceder, digamos, y tratar de llegar a buenos términos, nos centramos solamente en estos 3 puntos y bueno, lo que nos están ofreciendo, lo que se está poniendo sobre la mesa ahora, solamente considerando BTN, por ejemplo, son cerca de 9 millones de diferencia, o sea, por lo tanto es una diferencia abismal. Con los cupos de retiro también, ellos tienen 5 cupos al año, nosotros nos están dando uno por la vigencia del contrato y lo están proponiendo 36. Entonces, esto no se trata de temas monetarios, porque por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en los retiros programados, hay un tema que también tiene que ver con lo práctico que esto resulta y la herramienta, digamos, que es una herramienta válida para que los trabajadores, por ejemplo, que quieran retirarse, lo puedan hacer de mutuo acuerdo sin pasar por tribunales. O sea, en los últimos 3, 4 años que nosotros llevamos acá, hemos ganado aproximadamente más de 30 demandas por despido improcedente, en las cuales, bueno, Molinor tiene que pagarle los años de servicio a los trabajadores, terminan pagando costas. Entonces esto, finalmente, de parte de Molinor y Molimet, no pasa por un tema de entregar o que no tengan, digamos, dinero para entregar, ya les hablamos un poquito de las utilidades, sino que tiene que ver más que nada con un acto de prepotencia hacia los trabajadores de este sindicato. Entonces, en temas que tienen que ver con plata efectiva sobre la mesa, se niegan. Lo que tiene que ver con plata efectiva también se niegan. Hace poco, por ejemplo, dentro de las reuniones que tuvimos, no reconocían, por ejemplo, que para adelantar compras de material, en este caso molibdeno, que se le compran algunas mineras del sector y también, por ejemplo, de Perú, solicitaron un crédito de 170 millones de dólares. Bueno, y son capaces, el proyecto total nuestro cuesta cerca de $1 millón, o sea, tienen plata para comprar material, pero no tienen plata, o podrían haberse encalillado en uno más y haber terminado esto, digamos, de manera bastante pacífica. Entonces, en el sumo y resta, con respecto a Molinor, la unificación y las demandas que nosotros estamos solicitando, tiene que ver 100% con un acto de prepotencia, de tratar de, ¿cómo se llama?, de menoscabar a los trabajadores, de poner el pie encima, y en ninguno de los casos se trata de que finalmente, con que nosotros, si ellos accedieran a lo que nosotros estamos solicitando, a una quiebra de la empresa. En realidad, por el lado que uno lo vea, esto no pasa por un tema en realidad de plata. Molinor tiene la solvencia económica para entregarle ahora lo que están demandando los trabajadores, tiene muy buenos indicadores, por ejemplo, de productividad, porcentajes, por ejemplo, de utilidades, márgenes de utilidades, que están sobre la media. Esta es una empresa tremendamente solvente, por lo tanto, la verdad de las cosas es que esto no tiene ni pie ni cabeza. Por supuesto. Marcelo, me gustó mucho lo que te decías porque tiene digamos, antecedentes de que la empresa ha sido muy intransigente, estas 30 demandas que han tenido que pasar para poder, digamos, exigir que se le pague lo que corresponde a los trabajadores que han sido despedidos injustificadamente, que en realidad eran aquellos que deberían haber postulado a un retiro con todas sus condiciones, con todos sus finiquitos. Ya hay antecedentes de que esta empresa
es completamente intransigente, y también entiendo que en algunas de las mesas de negociación les deslizó, bueno, nosotros somos parte de una sociedad de industriales y si le cedemos a ustedes, le tenemos que ceder a todo el parque industrial. ¿Me puedes contar un poco qué dificultades han tenido? ¿Ha habido, digamos, una insistencia en sacarlos de ahí, en buscar criminalizar, digamos, su huelga legal, por lo demás, que está en el marco regulado de una negociación colectiva? Claro, bueno, por ejemplo, si hay alguna persona acá que pertenezca a los industriales de Molinor, la verdad es que estas son cosas que quizás se saben, pero otra cosa es que te las digan. Y es una de las aberraciones más grandes que hemos tenido, o de los dichos que han tenido sobre la mesa negociadora, tiene que ver justamente con eso, de ¿cómo se llama? El hecho de, por ejemplo, acá hay una asociación de industriales de Mejillones, de la cual es partícipe Molinor. Hemos tenido gerentes generales que han participado de estas comitivas, y una de las cosas que nos dijeron, digamos, en la mesa negociadora tenía que ver con que, bueno, si nos entregan, por ejemplo, lo que nosotros le estamos solicitando, nuestros tres, ¿cómo se llama? Pilares centrales, que es BTN, reajustabilidad y retiro, bueno, el resto de los industriales del sector, digamos, van a empezar a reclamarle a ellos porque están subiendo las condiciones laborales de los trabajos, o sea, le están realizando mejoras que están por sobre, digamos, el promedio. Entonces, ¿qué es lo ilegal y lo aberrante de esto? De que finalmente atenta contra la libre competencia. O sea, la idea es que los trabajadores, y una de las lógicas del mercado tiene que ver con que, digamos, las empresas vayan generando estos incentivos para que los trabajadores, digamos, vayan agregándose a sus filas. Pero cuando las empresas vienen y pactan en secreto todas estas condiciones laborales, finalmente da lo mismo de qué empresa vaya, si al final está todo arreglado. Y nunca es obviamente para mejorar los salarios, para mejorar las condiciones, sino todo lo contrario, es para generar más utilidades, que como bien decías tú, finalmente pasan a generar ingresos o colchones de plata para políticos inescrupulosos que ocupan estos dineros para financiar políticas públicas que tienen que ver con, ¿cómo se llama?, con temas relacionados al aborto libre y gratuito, eh, para los grupos LGBTIQ+, Irina, y otros. O sea, finalmente, en términos prácticos, en la derecha, son los empresarios de derecha los que finalmente se inflan los bolsillos con esto, y financian grupos, digamos, en vez de estarle realizando mejoras a los trabajadores. O sea, para ellos es más importante tener esos colchones para financiar esas políticas públicas que darle mejoras laborales a sus trabajadores. Qué importante eso que dices, Marcelo. A mí me parece que es interesante entrar entonces en quién tiene el control y el orden en realidad en Mejillones y cómo se les cae su falso discurso, la mentira de la libre competencia, porque como tú dices, es una dictadura de los empresarios en Mejillones, de esta asociación de industriales, para mantener las peores condiciones de trabajo y mantenerlos ustedes como trabajadores de segunda categoría, por medio del multirroot, por medio de subcontratos, en distintas instancias, en el fondo que siempre salen ganando ellos al final. ¿Y para qué? Para poder imponer su moral. O sea, al principio el Daniel comentaba el tema de la constituyente, o sea, hay una arremetida en contra de los derechos y las garantías de todos los trabajadores. Eliminar el derecho a huelga, eliminar el derecho al aborto, o sea, hay todo un ataque en contra de los trabajadores que viene justamente de la derecha. A mí me parece, para ir pasando también a otro punto, a propósito de este escenario, digamos, medio maquiavélico que se presenta en el Parque Industrial de Mejillones, ustedes han logrado una gran solidaridad en torno a esta huelga. Muchos sindicatos, muchos otros trabajadores del Parque Industrial han buscado apoyarle. Han habido dificultades, ¿no? No sé, hablamos del intento del desalojo, pero también ha habido grandes ejemplos de su huelga. ¿Nos puedes comentar un poco de esa otra parte? Mira, la verdad de las cosas es que una vez que se decretó la huelga legal de parte de este sindicato contra la empresa, hemos vivido constantes situaciones de acoso. Por ejemplo, hay temas que rayan lo inmoral. Por ejemplo, tenemos trabajadores y trabajadores, por ejemplo, discapacitados, los cuales en una primera instancia de la huelga, los primeros 2 días, una de las solicitudes que nosotros realizamos es el acceso, por ejemplo, al baño, entendiendo de las necesidades, digamos, de estos grupos, y bueno, de un día para otro nos dijeron que esto no quiere decir de que los baños estén dentro de las mediciones, porque hay gente que puede entender de que esto es una huelga legal, digamos, y
y finalmente lo que se genera es el cierre de la empresa, y por eso a lo mejor fuese lógico que se negaran. Aún así considero que en realidad no debiesen. Pero estos son baños que están antes del ingreso, digamos, de la planta en sí. Por lo tanto, el hecho de negarle el ingreso a mujeres que puedan acceder, que sea, a estos servicios higiénicos y personas minusválidas, atenta y provoca, digamos, ¿cómo se llama? Provoca molestia, malestar, indignación, digamos, entre las personas que están en paro. Y además de eso, bueno, otras cosas tienen que ver, por ejemplo, con el llamado constante que le han realizado a carabineros de la Quinta en Antofagasta, que dejan de atender necesidades públicas, como por ejemplo la ramada en los últimos días, para atender, digamos, necesidades empresariales que están a más de una hora y media, digamos, de Antofagasta. O sea, para también queremos visualizar esto, porque Carabineros viene y también se presta para este tipo de situaciones, cuando obviamente son instancias en las que tienen más trabajo, porque, qué sé yo, hay personas alcoholizadas que generan desmanes, etcétera, etcétera, y en vez de atender lo público, lo necesario para que las personas puedan estar resguardadas, tienen que atender temas empresariales, y además a base de mentiras. O sea, el primer llamado que nosotros tuvimos fue porque ellos nos estaban acusando de que no dejábamos entrar ambulancia. O sea, en la entrada nosotros no tenemos absolutamente ningún bloqueo, aparte que un par de neumáticos, y ellos tienen unos candados por dentro. Hace poco tuvimos, por ejemplo, la visita de inspectores de la inspección del trabajo, que venían a inspeccionar algunos trabajos irregulares. Ahí me quiero salir un poquito porque PGI en este caso le está entregando acceso por la parte trasera de Molinor dentro de sus inmediaciones, y una de las cosas que nosotros acusábamos era que los trabajadores que estaban ahí trabajando estaban sin prevencionistas, sin paramédicos, en condiciones, digamos, de trabajo inseguras. Ellos vinieron a inspeccionar y nosotros nos demoramos 3 segundos en sacar ese par de neumáticos, y ellos se demoraron cerca de 10 minutos de atender a una entidad pública. ¿Quién bloquea en verdad? Exactamente. Y venían a hacer estos trabajos, no eran los Claro. que operaban normalmente la planta. Bueno, además, bueno, lo que menciona David, está ahí un poquito, parece que no se escuchó, era que los trabajadores que estaban haciendo operar maquinarias no eran las personas que habitualmente realizan estas tareas. O sea, doblemente inseguro. Y bueno, nosotros obviamente una vez que vino Carabineros le mostramos los candados que ellos tienen por dentro. Al día siguiente, a través de estos inspectores de la inspección del trabajo que venían a inspeccionar estos trabajos, se demoraron cerca de 10 minutos, más o menos, en abrir los candados. Entonces vienen, nos acusan que nosotros no dejamos entrar a ambulancia, cuando finalmente el bloqueo es de ellos. La demora es de ellos. Y bueno, tratan de mezclar algunas cosas, porque por ejemplo esta empresa, una vez que se decretó el paro, quedaron con algún material sin procesar dentro de la faena, y bueno, el hostigamiento que han realizado en todas las visitas que ha venido Carabineros tiene que ver con la posibilidad de retirar este material. Lo último que ellos nos mencionaban, por ejemplo, me refiero a Carabineros de la Quinta, que ellos necesitaban meter un grupo de personas para atender temas puntuales de una planta, y que para eso era necesario retirar todo el material. Tenían apostado acá cerca de 12 camiones para el retiro, cuando técnicamente una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nosotros jamás hemos negado el acceso, digamos, para que estos trabajadores ingresen. Pero el tema del retiro del material es otra cosa, porque entendiendo, bajo la lógica de las personas, digamos, que nos están siguiendo hace algún momento, este material querían llevarlo a Molimet Santiago, o sea, para volver para procesarlo allá. Entonces nos acusan de cosas para tratar de sacar este material, y bueno, nosotros quedamos ahí porque consideramos que en realidad es injusto, y pasa también ¿cómo se llama?, a generarnos malestar. Una, por utilizar a Carabineros para cosas, ¿cómo se llama?, para temas empresariales, dejando otras cosas de lado que tienen que ver con la seguridad pública, y además en base a mentiras. O sea, doblemente inmoral lo que están haciendo ellos, digamos, con los huelguistas. Claro, Carabineros atiende rápidamente el llamado de los empresarios, como decía, y posterga cualquier otra necesidad, ¿no? Primero los industriales de Mejillones, antes que todo. Marcelo, ¿nos cuentas un poco cómo ha sido la unidad con el sindicato número 1 de Molinor, cómo ha sido con Puerto Angamos? Incluso entiendo que con los camioneros han desarrollado una relación de apoyo y solidaridad. ¿Qué llamado le haces a otros sindicatos también para ir cerrando un poquito la conversación y así todos conozcamos qué es lo que está ocurriendo hoy día en la huelga de Molinor en Mejillones?
Bueno, la verdad, de las cosas que nosotros agradecemos, digamos, el apoyo de todos. Nosotros somos un sindicato bastante pequeño, pero que nos hemos sentido respaldados por un montón de gente, por dirigentes ¿cómo se llama?, del puerto, por ustedes mismos. ¿Cómo se llama? Bueno, hemos tenido muchachos acá del Ferro, de la recuperadora de metales, ¿cómo se llama? De PRM. Sindicato número 1 también de Molinor, que no, ¿cómo se llama? Ellos entienden la pelea probablemente mejor que nosotros, con respecto al tema del multiroot, la implicancia, así que en realidad quizás nos hemos sorprendido del apoyo que hemos tenido. Esperamos que esto siga así. Queremos visualizar, digamos, que esta problemática que se está generando en esta empresa quizás no es la única. Entendemos de que el tema del multiroot es un problema que le atañe a un montón de empresas, de que las empresas evaden muchos impuestos con estos sistemas, de que segregan generan trabajadores de primera y segunda categoría, impacta también dentro de las comunidades, en la medida, por ejemplo, de que en Santiago, por ejemplo, en Molimet, le han entregado muchos beneficios a las comunidades, y la verdad es que Molinor acá en Mejillones prácticamente no ha aportado nada, pero son empresas que finalmente dejan la contaminación, dejan pocos recursos, después se van y se llevan toda la plata. Entonces agradecemos, digamos, a todas las personas que nos han apoyado, nos han ayudado. Esto continúa, y bueno, si podemos sumar más, mejor, pero a las personas que nos han apoyado, muchas gracias de verdad. Buenísimo, Marcelo. David, muchas gracias por esta conexión. Fue media dificultosa. Aguante, compañeros, que ejemplo de lucha. Aquí hay hartos comentarios apoyando su huelga. ¡Viva la huelga! Aguante los trabajadores de Molinor en huelga, un nuevo precedente de lucha de los trabajadores del barrio industrial de Mejillones, y muchos otros comentarios de apoyo para ustedes, compañeros. Basta de trabajadores de segunda categoría, dicen también. Toda la solidaridad con la huelga de Molinor. Y me parece importante lo que tú comentaste en algún minuto, Marcelo, porque para sumarme, digamos, a tu reflexión de que no puede ser solamente, digamos, una pelea por condiciones mínimas, hay que ir por mucho más y denunciar las grandes maniobras que tienen los empresarios en el Parque Industrial de Mejillones, retomar ejemplos de organización y lucha como hubieron previamente, y denunciar, por ejemplo, que Mini Anastasio Mustakis es una empresaria de la derecha en contra de los derechos de los trabajadores, que le trabaja gratis a los senadores y al Congreso, pero les roba a ustedes su tiempo de trabajo, que es una cuestión completamente aberrante, y que ejemplo que ustedes me quieran denunciar. La invitación que hacemos también desde la izquierda diario y el Partido de Trabajadores y Revolucionarios es apoyar esa ejemplar lucha, pero a ir por mucho más, porque sabemos que hoy día, para enfrentar a esos empresarios de derecha, conservadores, que solamente quieren arrebatarnos nuestra vida, destruir el medio ambiente con tal de seguir acumulando sus enormes ganancias, es necesario construir una alternativa a las de los trabajadores, y se construye de esta forma con solidaridad, con unidad, con autoorganización, y creemos que por eso es el gran ejemplo que ustedes han levantado, en unidad con todos los trabajadores del parque industrial, con los camioneros también, que ahí están. El llamado entonces es a la comunidad que se sume, porque es también, digamos, la costa de la bahía de Mejillones, es Antofagasta también que vive estas miserias. Entonces no solamente es una pelea y una lucha de los industriales, es una pelea de todos los trabajadores, sus familias, las mujeres y la juventud que hoy día nos vemos atacados por estos empresarios conservadores de la derecha. Así que muchas gracias por esta conexión. Aguante la huelga de Molinor, aguante los compañeros industriales de Mejillones, mucha fuerza. Y ahí vamos a seguir en solidaridad, organizando, y les dejo un llamado y una invitación para este 28 de septiembre a manifestarnos por el derecho al aborto, a manifestarnos en contra del avance de esta derecha ultraconservadora que, como decíamos, en el Consejo Constitucional está en contra del derecho de las mujeres, pero también contra el derecho a huelga. Es una lucha que tenemos en común, así que un gran y fuerte abrazo a los compañeros de Molinor. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias a ustedes. Chao.